Buen día a todos. Gracias por asistir a un webinar más de 4Net Networking. El día de hoy tenemos la invitación especial del ingeniero Miguel Paz. Miguel nos va a acompañar el día de hoy en este webinar, en el cual nos va a presentar acerca de los Unified Cloud Gateway, control de tráfico y usuarios a través de la plataforma. Y bueno, nos va a presentar mucho acerca de esta nueva innovación que tiene Unify para todos sus usuarios. Miguel, como todos los webinars en Fortinet, pues te damos la bienvenida. Vamos a trabajar con la misma temática. Nos hace la presentación y al final pues tendremos una ronda de preguntas en nuestra zona de chat, ¿ok? Listo, me parece muy bien. Bienvenido y bueno, podemos iniciar. Gracias. Vale, muy buenos días a todos. Les agradezco el tiempo y la oportunidad a través de Fortinet de compartir con ustedes el contenido del día de hoy. Y sé que pues, los que están en este momento debe ser un contenido de gran interés y la idea es que ustedes puedan conocer todas estas novedades sobre los Cloud Gateways. Y algo muy interesante que tendremos el día de hoy es que ya tenemos una nueva actualización en Unify 9, en el cual se han desarrollado muchas características nuevas para estos Cloud Gateways y la idea es que en el día de hoy pues ustedes las puedan conocer de primera mano. Así que pónganse cómodos, en unos breves instantes vamos a comenzar. Voy a comenzar a compartir pantalla y ustedes por favor me indican de que puedan ver todo y me escuchen correctamente para iniciar y estaremos ¿Sí? dando inicio a este webinar. Perfecto, Miguel. Te podemos ¿Listo? ver. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con este webinar. Primero que todo me presento, mi nombre es Miguel Paz, así como lo dijo Ronald, Precise para Latam con Ubiquiti. Y en base pues a la programación que tenemos al día de hoy, como es de costumbre, vamos a hacer una introducción sobre todo lo relacionado con Unify. Muchos de ustedes muy seguramente ya conocen, digamos que todo el esquema, todo el concepto del full stack. La idea es que podamos repasarlo o para las personas que no lo conocen, pues entonces puedan profundizarlo un poco más. Actualmente Ubiquiti se encuentra ya hace varios años desarrollando un nuevo concepto y es construir el futuro de las tecnologías de la información. ¿Y esto en qué consiste? De que principalmente los portafolios más conocidos de Unify están relacionados con la parte de las redes, el networking, en donde el producto más conocido, los puntos de acceso, hemos que iniciamos en esa parte de Wi-Fi, somos muy buenos en esta parte, productos de alta calidad, un software increíble, muchas características, facilidad de uso. Y lo mismo se empezó a hacer en la parte de switches y gateways que estaremos hablando en el día de hoy. Pero Ubiquiti decidió no quedarse con ese tipo de calidad y portafolio en este lugar. Se ha decidido de que esa misma experiencia, calidad y software se puedan tener en las diferentes verticales necesidades que puede tener una empresa, como lo que son la videovigilancia, el control de acceso. Aquí estamos hablando entonces lo que es la parte de seguridad física. Por otro lado está entonces la comunicación, telefonía IP, empresarial. Tenemos también dos nuevas líneas como lo que es el almacenamiento en red, servidores NAS, también amplificadores para la parte de audio profesional, productos para señalización digital como pantallas o productos que nos permiten convertir pantallas en señalización digital. Y por último, carga de vehículos eléctricos. Todas estas necesidades que suelen ser esenciales para una empresa y que dentro de lo normal se tratan de satisfacer por diferentes métodos, actualmente las encontramos, digamos que diversificadas por diferentes tipos de fabricantes, tecnologías y no permiten tener una integración total. Ubiquiti a través de Unify está cambiando todo ese concepto, llevándolo entonces a una plataforma única en donde podemos conocer qué está pasando primeramente en lo que es toda la infraestructura para que todo esto funcione, la parte de networking, pero que podamos directamente conocer qué está sucediendo entonces con cada una de estas necesidades de la empresa. Así que vamos a encontrar que con Unify podemos entonces abarcar todas estas necesidades primeramente a través de las consolas o los cloud gateways. Los cloud gateways, como los que son los modelos, por ejemplo, los Dream Machine,
nos permiten tener entonces, primeramente, el software de Unify ya embebido. Ese concepto de tener, por decirlo así, en un servidor el software instalado para todo lo que es el monitoreo y la administración de los Cloud Gateways, en esta parte la estamos cambiando a que un hardware como el gateway nos permita tener ese software embebido y no necesitemos entonces tener un dispositivo aislado en otra parte de la red para lo que es el tema de la administración. Esto nos va a dar muchos beneficios y facilidad de administración, pero no solamente se queda allí. La idea es que este producto nos va a proporcionar entonces también lo que es el NVR para todo lo que es la administración y el almacenamiento del video de las cámaras. Nos va a permitir tener el software de control de acceso para monitorear qué está sucediendo con esas puertas. Lo mismo para la telefonía IP, que tengamos allí entonces ese software de planta telefónica. Y por último, lo que es la señalización digital y la gestión de la carga de vehículos eléctricos. Todo esto lo tendríamos entonces en un solo software perfectamente integrado en una sola interfaz, una sola lógica de administración, unas solas credenciales para tener el control total de todo lo que está sucediendo entonces en esas necesidades de la empresa. Esto no quiere decir de que el software de Unify se tenga que dejar a un lado y que no se pueda volver a utilizar. El software sigue estando disponible para los que deseen seguir trabajando con este tipo de administración. Así que ustedes van a tener la posibilidad para algunos países de obtener el Unify Hosting oficial para que puedan acceder pues, a este servicio o que ustedes descarguen su software, instalarlo en su propio servidor, ya sea local o en la nube, y puedan seguir teniendo ese tipo de administración. Pero a nivel de beneficios, los Cloud Gateways o las consolas Unify nos van a permitir entonces integrar todas esas características en un solo lugar. Así que, ¿qué experiencia vamos a obtener con este tipo de solución? De que cuando estamos gestionando toda esa parte de TI, aquí podemos ver, por ejemplo, a la derecha, que contamos con el software de Unified Network o la aplicación Unified Network, donde estamos gestionando todo lo relacionado con la parte de networking. Así que vamos a tener información de estadísticas, gestión de las aplicaciones, la parte inalámbrica. Así que todo esto lo estamos monitoreando, una interfaz muy sencilla, fácil de utilizar, pero cuando necesite administrar lo que es todo lo relacionado con videovigilancia, no necesito abrir otra aplicación externa, no necesito instalar otro software, no necesito tener algo por separado, sino que simplemente presiono un botón y ya estoy monitoreando todo lo que sucede con las cámaras. Y algo muy interesante a través de esta solución es que a partir de la versión 5 de Unified Protect ya permite entonces ahora la integración de las cámaras OnVIF, con lo cual si ustedes ya tienen una implementación existente de cámaras que soporten este estándar, podrían hacer la integración con Unify y de esta forma entonces traer esas cámaras a este tipo de NVR, así que podrían tener ya ese tipo de monitoreo directamente a través del software. Lo mismo para telefonía IP, vamos a tener entonces el software allí directamente, todo muy gráfico, muy intuitivo, fácil de manejar. La idea es no complicarse tanto con gestión a través de línea de comandos, sino que sea algo muy sencillo que con unos cuantos clics se pueda poner en marcha este tipo de soluciones. Control de acceso, señalización digital y una de nuestras nuevas verticales que a través de los servidores NAS podemos entonces tener también dentro de la misma interfaz todo lo relacionado con almacenamiento de archivos, permisos, logs, entre otros. Así que todo esto lo vamos a tener a través de el full stack que nos ofrece Unify. Y por último, vamos a tener entonces el acceso seguro a terminales mediante Unify Identity. A mí me gusta mucho hablar de Unify Identity en el sentido de que una de las necesidades, digamos que muchas veces tenemos necesidades en las empresas, pero como no hemos encontrado todavía una solución que nos permita tener o satisfacer esa necesidad, terminamos resolviéndolas de maneras muy anticuadas, de maneras muy manuales. Así que Unify Identity es una aplicación que ustedes hoy en día pueden encontrar para dispositivos móviles, tablets, portátiles. Así que ustedes entran a su tienda de aplicaciones, van a buscar Unify Identity Endpoint
Si ustedes, por ejemplo, ya tienen Cloud Gateways como los Dream Machine Pro, Special Edition, UCG Max, todos los modelos que nos permiten desarrollar el full stack son los que van a tener más beneficios con este tipo de aplicación. ¿En qué consiste? Que la idea es que los empleados descarguen la aplicación. Una vez que tengan la aplicación instalada en su dispositivo, no necesitamos configurar manualmente los dispositivos para que se conecten a la red Wi-Fi, para configurar los perfiles de qué puertas pueden utilizar, para que se conecten a la VPN, para que puedan ver cámaras, configurar las extensiones telefónicas en su dispositivo. No. Lo único que hacemos es cargar la base de datos en nuestro Cloud Gateway, que soporta incluso hoy en día integración con los directorios activos ya sea de Google o de Microsoft, así que podemos tomar toda esa base de datos de empleados, cargarlas en el Cloud Gateway y después de que la cargamos, podemos entonces definir qué perfiles van a tener cada uno de esos empleados, qué servicios de las empresas pueden utilizar, aplicamos cambios e inmediatamente estos empleados ya están definidos quiénes pueden utilizar Wi-Fi, quiénes pueden acceder a X número de puertas, usar VPN, visualizar cámaras, entre otros. Todo esto con unos cuantos clics. Así que esto es lo que nos ofrece Unified Identity, un acceso seguro a través de terminales y que el administrador pues tenga un conocimiento global de los dispositivos que están utilizando los recursos de la red y que los pueda controlar, los pueda administrar y que los pueda actualizar de manera remota. Por ejemplo, que un empleado cambia de rol en la empresa, que simplemente ingrese, actualice los permisos que debe tener este empleado y que esa persona inmediatamente ya pueda utilizar esos servicios de la empresa y los que ya no debería de utilizar, pues ya no los pueda utilizar. O como también la desvinculación de un empleado en la empresa, con que simplemente ingresemos a ese empleado, desvinculemos sus dispositivos o los privilegios, ya esta persona no puede utilizar los servicios de la empresa, como también en un caso de un hurto o pérdida del dispositivo, podamos entonces tener esa acción rápida de desvincular el dispositivo para que no puedan utilizar los servicios de la empresa. Así que todo esto nos ofrece Unified Identity. Recuerden, es una aplicación gratuita que ustedes pueden encontrar, ya sea para dispositivos de escritorio, tablets, smartphone, lo pueden encontrar como Unified Identity Endpoint. Y si ustedes ya cuentan con un Cloud Gateway full stack, pueden hacer ya ese tipo de implementaciones. Así que hablando de los Cloud Gateways, es necesario especificar cuáles de ellos, digamos que, qué características tienen y beneficios, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a tener desde el EFG, que es nuestra línea más alta, el Enterprise Fortress Gateway. Es un modelo pensado para entornos muy enterprise, bastante exigentes, donde la exigencia pide características de alta disponibilidad, así que más adelante estaremos hablando muy profundamente sobre este modelo. Hablando, digamos que de características de hardware, vamos a tener 12 gigabits a nivel de procesamiento, incluso con las características de seguridad activadas que estaremos también revisando el día de hoy. Para que se hagan una idea del escenario, está pensado para un escenario de unos 5,000 dispositivos, características de los puertos, SFP28, así que soporta interfaces de 25 gigabits. Vamos a tener opciones de cambio de fuentes en caliente, así que vamos a tener las fuentes hot swap para no interrumpir la operación del dispositivo en caso de que una de las fuentes falle. Y este modelo, como mencionaba al principio, los Cloud Gateway cuentan con el software de Unified embebido. Este modelo únicamente cuenta con la aplicación de Unified Network. Así que solamente podríamos administrar dentro de su software lo que es, aparte del mismo gateway, switches y access points. Por otro lado, tenemos las versiones Dream Machine, en donde vamos a ver las versiones Dream Machine rackeables, 3 modelos, el UDM Pro Max, el UDM Special Edition y el UDM Pro. El UDM Pro Max va a tener entonces un procesamiento de hasta unos 5 gigabits, pensado para unos 2,000 clientes. Vamos a tener una diferencia adicional frente a los modelos Special Edition y Pro, y es que cuenta con 2 bandejas de disco duro, por lo que si usted tiene despliegues de Unified Protect o de Unified Access, vamos a tener una mayor capacidad de incrementar el almacenamiento. Así que estas bandejas
soportan discos de hasta 16 terabytes, así que esa sería la capacidad máxima por disco que podríamos tener para estos modelos. Así que para implementaciones relacionadas con videovigilancia y control de acceso, se van a beneficiar mucho de estas características. Por otro lado, vamos a tener el modelo Udemy Special Edition, donde es una versión especial que va a tener unas características que no vamos a ver en los otros modelos, por lo cual son características que le van a sacar mucho provecho. Digamos que si tenemos en el momento un despliegue y no sabemos si elegir entre el Special Edition y el Pro, van a tener muchos beneficios con el Special Edition, y esto se debe a que la interfaz WAN va a ser una de las interfaces WAN, es de 2.5 gigabytes por segundo, y los puertos LAN cuentan con características de PoE, por lo que si vamos a conectar, digamos que unos primeros dispositivos como puntos de acceso o cámaras, ya tendríamos las primeras interfaces con características de PoE para energizar ese tipo de modelos. Así que es una característica que en el Pro Max o en la versión Pro no contaremos, así que es un modelo que se le puede sacar mucho provecho porque son características que no vienen en los otros. Adicionalmente, es importante recalcar que este modelo cuenta también con un módulo SSD interno. El almacenamiento es un poco diminuto, alrededor de unos 128 gigabytes, pero esto va a permitir de que ustedes puedan tener un almacenamiento provisional al momento de realizar el despliegue, ya que los discos duros se adquieren por separado. Así que esas son las características que vamos a tener para esos modelos. Y las diferencias entre cada uno de ellos. Así que tanto la versión Dream Machine Pro y Special Edition vamos a ver que son muy similares en cuanto a procesamiento y cantidad de clientes, pero en la versión Special Edition va a tener principalmente esas ventajas que estoy mencionando. Y recuerden, vamos a hablar de mucho portafolio que con Fortinet ya van a encontrar entonces con disponibilidad para que ustedes puedan obtener de manera inmediata este tipo de modelos. Por otro lado, tenemos otras versiones, como por ejemplo la Dreamwall, que se caracteriza por ser un modelo que no está basado para instalación en rack, sino en pared. Es algo beneficioso en escenarios donde la compañía no tiene como tal un escenario destinado para un rack y buscan digamos que ubicar estos dispositivos de red en un espacio que no ocupe mucho, digamos que no se requiera mucho espacio y lugar para lo que son los dispositivos de red. Así que esto, con simplemente incrustarlo en la pared, ya vamos a tener el primer punto de acceso, el gateway con características de seguridad y el primer switch PoE. Así que vamos a tener 16 puertos inmediatamente con características de PoE en este tipo de modelo, y también el access point. Por otro lado, tenemos las versiones compactas, en donde el UCG Max nos va a permitir entonces tener despliegues full stack. Así que hasta aquí vamos a tener modelos full stack. Vamos a hacer repaso: Dream Machine Pro Max, Special Edition, Pro, Dreamwall y UCG Max nos van a proporcionar entonces características full stack. Esto quiere decir de que podemos desplegar no solamente productos de networking, sino videovigilancia, control de acceso, telefonía IP, señalización digital y carga de vehículos eléctricos. Hasta este modelo tendríamos la posibilidad de hacer un despliegue de esas capacidades. Así que en esta versión nos permite el full stack para escenarios pequeños, tipo pyme, pequeña empresa, unos 300 clientes. Cuenta con 5 puertos, todos ellos a 2.5. Podemos utilizar uno o dos como WAN y el resto quedarían entonces como LAN. Por otro lado, la versión UCG Ultra es una versión únicamente Unified Network, así que solamente podríamos administrar el mismo gateway, switches y access points. Así que también está pensado para unos escenarios más compactos, tipo pyme, pequeña empresa, unos 100 clientes, capacidades de enrutamiento de 1 gigabit por segundo con características de seguridad. También podemos tener entonces 2 proveedores de internet, así que podemos utilizar uno o dos. Y por último, el Unify Express, que es una versión ultra compacta para despliegues tipo hogar, pequeñas oficinas, locales, franquicias, que el escenario es muy pequeño, simplemente un router, y no se van a instalar, digamos que más dispositivos.
Este va a ser entonces especial para ese tipo de escenarios con características de hasta 1 gigabit. En este modelo sí no contaríamos con características de seguridad, está pensado para unos 60 clientes idealmente inalámbricos y tenemos la posibilidad de expandir, por decirlo así, la cobertura inalámbrica a través de la función mesh. Así que tendríamos la posibilidad de agregar hasta unos 4 Unify Express adicionales o APs de Unify que se puedan conectar en mesh a través de él para expandir la cobertura. Así que en cuanto a estos modelos, vamos a tener, por ejemplo, que el UCG Ultra es un modelo también muy deseable para escenarios de tipo PYME, pequeña empresa, en donde desean obtener características muy robustas en cuanto a la parte de networking, seguridad, que estaremos hablando el día de hoy. Así que es un modelo que deben de tener muy presente porque tiene un precio bastante asequible y que para este tipo de escenarios donde buscan características de seguridad sin licenciamiento les va a ser muy atractivo. Así que aquí tenemos una tabla comparativa, digamos que de los principales modelos, en donde estaremos, recuerden, más adelante profundizando sobre estas características. La idea es que ustedes no vean únicamente temas de características de hardware, funciones, sino que vamos a ver dónde se encuentran estas funciones, cómo configurarlas, entre otros. Así que vamos a tener a través de Unify diferentes beneficios. El Site Manager, que va a ser el portal con el cual vamos a administrar todos esos sitios de Unify donde tenemos esos gateway, esos puntos de acceso. Este software que nos permite acceder a los dispositivos de manera remota y gratuita, lo vamos a tener allí disponible. Lo único que necesitamos es una cuenta de Ubiquiti. Y una vez que tengamos la cuenta de Ubiquiti y se la configuremos a todos nuestros dispositivos, vamos a tener entonces ese tipo de acceso y no solamente eso. Vamos a tener funciones de SD-WAN, vamos a tener funciones para agregar colaboradores a la administración, vamos a tener funciones para conocer cómo están operando los proveedores de Internet, temas como por ejemplo disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes, entre otros. Todo esto lo vamos a tener a través de el Site Manager. Los Cloud Gateways nos permiten entonces tener diferentes beneficios y la aplicación Unify Identity, que es una manera muy simplificada y segura de gestionar todos esos servicios de la empresa para los empleados. Entonces, me gustaría hacer aquí un paréntesis aprovechando de que estamos hablando del Site Manager. Y para acceder al Site Manager, lo único que necesitamos es digitar unify.ui.com. Cuando digitamos unify.ui.com, vamos a entrar entonces a esto que es el Site Manager, donde puedo ver de primera mano todos los despliegues en donde tengo, ya sea el software de Unify, consolas de Unify o los Cloud Gateways, me los va a mostrar si los tengo vinculados siempre y cuando en mi cuenta de Ubiquiti. Y una vez que los tengo vinculados en mi cuenta, voy a saber qué está sucediendo con cada uno de ellos. Aquí puedo ver, por ejemplo, si han tenido, por ejemplo, temas de latencia, si han tenido caídas, ya sea porque el sitio se apagó, digamos que el dispositivo que tiene el software está apagado o ha presentado una desconexión del proveedor de Internet. Si aquí ha utilizado, digamos que el failover, porque recuerden que puedo tener dos proveedores de Internet, entonces en caso de que esté utilizando el secundario, aquí me lo va a estar discriminando. Entonces, todo ese tipo de información la puedo tener, como también qué aplicaciones de Unify se están ejecutando, si es un despliegue full stack, un despliegue únicamente de Unify, entre otros. Voy a tener funciones, como mencionaba, SD-WAN, en el cual puedo combinar diferentes sitios, en donde le digo que necesito que esos sitios se hablen entre sí. Y aquí me muestra entonces las diferentes redes que se encuentran en esos sitios y le digo cuáles deseo de esas subredes o VLANs que tengo en ese despliegue, deseo comunicar entre sí y una vez que las tenga entonces ya seleccionadas, puedo entonces combinar ese tipo de sitio. Entonces, simplemente con unos cuantos clics puedo tener ese tipo de configuración en donde en otras soluciones de manera tradicional lo que nos obligan es a tener sitios con configuraciones de VPNs de manera muy manual, configuraciones de protocolos de enrutamiento dinámico de manera muy manual,
que dependiendo de la cantidad de sitios me puede llevar varias horas o días según la complejidad del sistema. Aquí simplemente lo hice con unos cuantos clics. También tengo la opción de poder monitorear los proveedores de Internet, así que aquí puedo conocer cada uno de los proveedores, cómo se están comportando, si el proveedor es bueno, si es malo, si presenta latencia, pérdida de paquetes, disponibilidad, y puedo tener un histórico ya sea diario, semanal o mensual. Así que esto me permite saber si el proveedor trabaja bien o debería de estar entonces considerando cambiar de proveedor o agregar otro de respaldo. Toda esta información es muy útil y más cuando el cliente continuamente me llama para decirme de que hay problemas relacionados con el Internet que muchas veces no están relacionados con el despliegue, sino con el proveedor. De esta forma puedo tener una forma de presentarle al cliente qué es lo que está sucediendo con los proveedores y pueda tener certeza de lo que está sucediendo. Búsqueda de dispositivos o actualizaciones. Cuando tenga muchos despliegues de los usuarios, me va a ser un poco difícil recordar cada dispositivo que instalé, en qué sitio se encuentra, qué modelo es, qué versión de firmware. Esta opción, que es el Update Manager, me permite conocer cada uno de los dispositivos, entonces, dónde se encuentra, qué está realizando, y de esta forma entonces puedo encontrar fácilmente dónde está, en dónde está desplegado, si se encuentra en línea o no, versión de firmware, entre otros. Aquí puedo agregar colaboradores, como también puedo crear a través de la API mi propia versión del Site Manager personalizada para que cuando el usuario, si le comparto el servicio, lo pueda ver, entonces pueda tener esa visual de algo muy corporativo de su empresa que le está prestando ese servicio. Así que esos son los beneficios que tenemos a través de el Site Manager, que es una herramienta gratuita que nos permite acceder de manera remota a cada uno de esos despliegues donde tengamos consolas, software o cloud gateways de Unify. Regresando entonces a la parte de lo que es digamos, la parte de los gateways, es importante revisar cómo ha venido evolucionando el software para la gestión de estos gateways. Digamos que la primera versión o la versión, digamos, donde empezamos a trabajar lo que es como tal firewall de estado, prevención de amenazas, el DPI y rutas estáticas, fue en la versión 5.0 en el año 2016, pero actualmente, digamos que ya estamos en lo que es la versión 9. Aquí todavía no sale la información, estaremos hablando de las características y lo estaremos viendo ya en equipos de laboratorio. Y la idea aquí más que todo es que ustedes sepan todos los cambios que han venido sufriendo. Entonces, firewall sensible a aplicaciones, ¿esto qué quiere decir? De que el firewall permite conocer cuando una persona está visitando, digamos, que una aplicación como Facebook, YouTube, Instagram, entre otros, que pueda tener esa información clara y certera de qué usuario y qué tipo de actividad está realizando sobre esa aplicación y cuánto tráfico está demandando. Actualmente, Unify permite a través de sus gateways tener este tipo de información. En la versión 7, entonces se implementa que a través del SiteMagic podamos contar entonces ya con SD-WAN, que podamos tener registro de tráfico en el log, configurar calidad de servicio, enrutamiento basado en políticas. Esto quiere decir de que podemos crear políticas en donde si tenemos varios proveedores de Internet, podamos definir qué tráfico sale por un proveedor A y qué tráfico utilice el proveedor B. El balanceo de carga multi-WAN, VPN, funciones de servidor, cliente VPN, configuraciones ya, por ejemplo, lo que es IPv6 y escala en el plano de control. En la versión 8 tenemos entonces ya la inspección Next Generation que estaremos también mostrando, haciendo unas muestras el día de hoy. La escalabilidad multisitio, funciones de alta disponibilidad como el modo sombra, protocolos de enrutamiento dinámico como SPF, BGP, funciones de NAT avanzadas y gestión administrativa que queden en el registro. Así que en el día de hoy estaremos viendo ya varias novedades en la versión 9 y esto no quiere decir de que esas novedades son las únicas que quedarán en la versión 9. En la versión 9 vamos a seguir teniendo más actualizaciones y eso es algo muy interesante en Unify y es que sin pagar temas de licenciamiento, hacemos una inversión en un hardware y ese hardware a través del tiempo va a ir evolucionando y añadiendo nuevas características. Así que cada vez vamos a tener funciones bastante robustas.
Así que para todos los usuarios de Unify, les recomiendo en este momento que tomen captura a esta pantalla. Aquí vamos a tener muchas herramientas muy útiles para el día a día, si son administradores de temas de TI, de redes, usuarios de Unify. Muchas de estas herramientas entonces vamos a tenerlas de manera gratuita y van a ser muy útiles para el día a día que ustedes puedan desarrollar en su trabajo. Entonces vamos a ver dentro de las novedades temas de Wi-Fi. Importante mencionar en temas de Wi-Fi al día de hoy que la versión de estándar para el día de hoy es Wi-Fi 7. Esta versión de Wi-Fi nos va a permitir entonces tener características de tráfico más robustas. Digamos que lo que hacemos aquí en esta comparativa es evidenciar de que cada versión de Wi-Fi aparece para tener entonces como novedad o digamos que el usuario se pueda beneficiar de lo siguiente. Primero que todo, temas de velocidad. Cada vez que pasa el tiempo, el uso de redes de Internet cada vez es más alto, cada vez tenemos mayor cantidad de dispositivos conectados a la red, el uso, las aplicaciones demandan mayor consumo de tráfico y es necesario que el Wi-Fi pues también se ajuste a esas necesidades. Así que la versión de Wi-Fi 7 es una versión ajustada a las necesidades que podemos tener el día de hoy y esto es lo que estamos teniendo entonces con esta versión de Wi-Fi. Actualmente Unify va a tener entonces un portafolio bastante amplio y adaptado a esas necesidades. Vamos a tener entonces puntos de acceso para escenarios enterprise. Vamos a tener, por ejemplo, el modelo insignia, que es el típico modelo de plato, que nos va a permitir tener entonces características bastante robustas y una excelente relación costo-beneficio. Modelos in wall para despliegues tipo hotelería o apartamentos, modelos outdoor para despliegues en exteriores, ya sea parques, zonas verdes, proyectos de Wi-Fi público y también modelos para escenarios de mega capacidad como coliseos, arenas, estadios, entre otros. Así que dentro de las últimas novedades en cuanto a Wi-Fi vamos a tener la nueva línea Enterprise, que son los modelos Enterprise 7. Estos modelos vienen pensados para escenarios bastante exigentes que demandan características de alta disponibilidad, gran capacidad de usuarios concurrentes, así que hablando de alta disponibilidad vamos a tener opción de doble puerto para que si una de las conexiones falle, entonces podamos tener o ya sea redundancia o que sea respaldada por la siguiente conexión. Por otro lado tenemos entonces el Enterprise 7 Campus, que es una versión bueno, esta versión es la Enterprise 7, 10 streams, puertos 10 gigabits. La opción de la alta disponibilidad en el puerto es que utilizando toda la línea Enterprise de Unify podamos tener entonces alta disponibilidad de extremo a extremo. El i7 Campus o Enterprise Campus es un modelo que va a tener características más robustas como por ejemplo nivel de protección IP67, chip de Prisma para que el tráfico de los usuarios hacia la AP pues tengan entonces este filtro dinámico de ruido que nos va a permitir entonces tener un mejor rendimiento frente a la interferencia en ese tipo de escenarios. Y por último, vamos a tener entonces el modelo i7 o el Enterprise 7 Audience. Así que este modelo nos va a permitir satisfacer esa demanda para escenarios muy exigentes como estadios, coliseos, auditorios, arenas y viene principalmente diseñado para adaptarse a este tipo de escenarios. Así que vamos a tener un ancho de haz adaptable a través del software para que se pueda ajustar mejor a este tipo de despliegues. Así que son modelos pensados a partir de los 1000 usuarios concurrentes, características bastante robustas, recuerden, alta disponibilidad. En los modelos Enterprise y Audience vamos a tener. Y para el modelo Audience, pues está pensado para una mayor capacidad, así que vamos a tener hasta unos 1500 usuarios concurrentes. Por otro lado, tenemos puntos de acceso también, versión Wi-Fi 6, para los que buscan, digamos que tener igual un hardware robusto, pero el escenario todavía no aplica para Wi-Fi 7. Tenemos también disponibilidad en Wi-Fi 6, así que tenemos modelos de plato para instalación en techo, modelos sin wall y también modelos para exteriores.
Y para despliegues, donde sí escenarios de alta disponibilidad y esa cantidad de usuarios concurrentes, entonces vamos a tener nuestros modelos de APs en Wi-Fi 7, en donde tendremos, por ejemplo, el U7 Pro Max, que es un modelo que cuenta con analizador espectral dedicado. Es importante mencionar que los modelos Enterprise 7 también cuentan con esta característica, pero en los modelos de AP Insignia, los de plato para instalación en techo, el modelo Pro Max es el que tiene el analizador espectral. Para empotramiento en pared, el modelo InWall, tenemos como novedad un nuevo diseño de antena que nos va a permitir, incluso instalándolo en partes altas, tener una excelente cobertura, y un cover que se vende por separado con el cual podemos pintar y de esta manera entonces que pueda encajar mejor en este tipo de espacios en donde, por ejemplo, escenarios de hoteles que buscan mucho conservar este tipo de estética, pues se pueda moldar perfectamente a ese tipo de espacios. Y por último, la versión outdoor. Esta versión nos va a permitir entonces trabajar en este tipo de escenarios. El U7 Outdoor cuenta con una antena principal sectorial que nos permite obtener una excelente cobertura si la idea es proporcionar ese tipo de patrón, pero si el escenario es más para beneficiarse con un patrón omnidireccional, lo único que hacemos es adicionar las antenas omnidireccionales que ya vienen también incluidas en el producto y de esta forma ya tenemos ese nuevo patrón. Así que modelos Wi-Fi 7 para este tipo de escenarios también tenemos, así que recuerden, tanto en portafolio Wi-Fi 7 tenemos un portafolio amplio, variable para todas las necesidades y robusto, y también en Wi-Fi 6. Pero hablando de novedades, ¿qué principales ventajas ofrece Wi-Fi 7? Pues la operación multienlace, en donde pues ya tenemos 3 bandas, que son la banda 2.4, 5 y 6 GHz, que están hábiles para su mayoría de países. La operación multienlace nos permite utilizar las 3 bandas al tiempo. No es que, como sucede en Wi-Fi 6, que o te conectas a la banda 2.4, o si te conectas en 5, solo usas 5, si te conectas en 6, solo quedas en 6. Aquí en Wi-Fi 7 vas a tener la posibilidad de que una estación Wi-Fi 7 pueda conectarse a las 3 bandas al tiempo y sumar las capacidades u otros tipos de métodos que va a tener esta versión del estándar. Funciones como FDMA y MRU, en donde a mayor cantidad de usuarios conectados de manera simultánea a la P van a poder entonces acceder al uso del tiempo de manera simultánea y de manera más efectiva, lo cual reduce mucho lo que es el tema de latencia y que permite que tengan una alta velocidad. Preámbulo perforado, ya tenemos entonces que se pueden utilizar anchos de canal de hasta 320 MHz, así que esta función nos permite que si recibimos un ruido en ese ancho de canal, este ruido solamente afecte la zona donde él se encuentra y no termine afectando, digamos que gran parte del contorno donde se encuentra entonces este tipo de ruido. Y modulaciones hasta los 4096 QAM, cual nos va a permitir obtener una excelente velocidad en esta versión cuando nos encontramos, digamos que con una excelente calidad de señal frente a la P. Así que esta nueva banda, que es la banda 6 GHz, que vamos a tener disponibilidad desde Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, nos permite tener entonces por decirlo así, espectro adicional, lo cual pues nos va a dar, nos va a permitir entonces hacer un mejor diseño de uso de frecuencias y también descargar, por decirlo así, lo que es la banda 5, que ya vamos a tener una nueva banda en donde podemos balancear la carga de esas frecuencias cuando contamos con esta disponibilidad. Así que, como les mencionaba, la mayoría de países están actualmente hábiles para el uso de este tipo de bandas 6 GHz. Algunos tienen la posibilidad de utilizar los 1200 completo, otros 500 MHz. Algunos países no permiten el uso todavía de 6 GHz, pero como se dan cuenta, son muy pocos y esto con el tiempo va cambiando. Normalmente siempre va a terminar en que todos los países van a poder utilizar ese uso, así que es un tema simplemente de tiempo, así que van a haber cambios, esto se actualiza constantemente. Este es el panorama mundial. Entonces, bueno, en esa parte cerramos. En cuanto a novedades, entremos como tal entonces a la parte de routing, switching y ciberseguridad.
Vamos a tener entonces con Unify en estas nuevas versiones entonces monitoreos, alertas, multisitios escalables. ¿Qué quiere decir? Que podemos entonces configurar este tipo de alertas en donde podemos conocer temas críticos que está sucediendo, por ejemplo, con temas de backup, ya sea de proveedor de Internet, de adopción, de desconexión, temas de fuentes redundantes, problemas con servidor radius, DNS, entre otros. Que para los temas de detecciones frente a amenazas, actualizaciones, todo esto podamos tener entonces notificaciones. Estas notificaciones pueden ser a través de la aplicación de Unify, que la podemos instalar en nuestros dispositivos móviles, o que nos llegue una notificación por correo. También tenemos la posibilidad de integrar entonces lo que es una API con la cual podemos hacer nuestro propio desarrollo y tener, por decirlo así, nuestra versión del software con la cual, ya sea que la destinemos para uso propio o como el cliente va a acceder al uso del software. Así que Unify nos permite crear estas API Key con la cual creamos entonces esos desarrollos y podemos tener entonces nuestra versión de cómo preferimos que el software lo podamos monitorear o administrar. Podemos agregar colaboradores y esto nos va a permitir entonces de que no solamente el que implementa la solución sea el único que administre, sino que si tiene dentro de su equipo personas que le ayudan con el monitoreo y la administración, estas personas puedan entonces ver esos sitios, puedan tener privilegios o que en su defecto su cliente, la compañía, tiene también su equipo de soporte en el cual se encarga también de monitorear y hacer algunos tipos de administración en la red, pues también lo puedan hacer, pero usted va a conocer cada uno de ellos, quiénes son los que hacen parte de ese equipo de colaboración para cada uno de los sitios y que usted pueda tener información de cada vez que ellos ingresan a cada uno de los sitios y efectúan cambios. Funciones Enterprise, vimos ya varios modelos de la línea Enterprise que cuentan con características de alta disponibilidad, como por ejemplo proveedores, hablando por ejemplo de los routers de borde, funciones de multi-WAN, funciones de modo sombra, por ejemplo BRRP, eso es lo que le llamamos el modo sombra, funciones de fuente redundante hot swap. Por otro lado, en la línea de switches ya tenemos switches en los modelos Enterprise Campus que cuentan con funciones de stacking o NCLAC, así que también podemos hacer ese tipo de despliegues en esta capa de lo que es los switches y también en puntos de acceso en donde ya nuestros puntos de acceso Enterprise 7 van a contar también con características de doble puerto para que podamos tener ese tipo de funciones. La idea es que podamos tener entonces alta disponibilidad de extremo a extremo. Así que este tipo de redes nos permiten ya tener ese tipo de despliegues muy Enterprise o Enterprise Campus a través del portafolio de Unify. Alta disponibilidad a nivel de gateways, podemos conectar entonces varios proveedores y que estos proveedores entonces hagan el failover o se utilicen de manera simultánea y también colocar dos gateways en paralelo para que en caso de que uno falle, entonces el segundo entre a respaldarlo de manera automática. Portafolio de modems en el cual tenemos, digamos que hablando principalmente para el mercado de la TAM, el UMR Ultra es un modem al cual le asignamos una SIM card, este se conecta al proveedor de telefonía celular, obtiene los datos y nos los puede proporcionar ya sea por cableado o por Wi-Fi, así que este modelo UMR Ultra viene especialmente diseñado para las bandas de la región, así que va a ser una solución bastante atractiva y que va a estar diseñada para que tenga su propio software de monitoreo, el cual es mobility.ui.com. Allí podemos monitorear todos esos modems que tengamos desplegados de Unify para conocer entonces su estado, configuraciones de VPN, configuraciones de alta disponibilidad, entre otros. Así que vamos a tener principalmente dos modelos, el UMR industrial, que sirve para este tipo de escenarios, y el UMR Ultra, que es una versión un poco más reducida. La idea es tener un precio bastante asequible en donde buscamos las funciones de VPNs, puertos, failover, conexión ya sea USB tipo C o clavija y también la opción inalámbrica en Wi-Fi 4. Portafolio de switches en los cuales al tener un despliegue
entre más completo sea el Unify, tendríamos entonces vista de topología, donde podemos saber qué está sucediendo en cada una de las ubicaciones de los switches. Así que este tipo de función es muy interesante. Es algo, digamos, que Unify ha decidido trabajar muy fuertemente en ese tipo de función, con la que aquí podemos ver de manera automática si el gateway, switches y access points son todos de Unify, automáticamente me organiza la topología, puedo conocer la ubicación de cada uno de los dispositivos, detrás de qué punto de acceso se encuentran, detrás de qué switches se encuentran, y eso no es todo, que pueda conocer en tiempo real cómo está fluyendo el tráfico, hacia dónde se dirige más el tráfico, cuál es el dispositivo que más tráfico consume y que pueda conocer qué está realizando esa persona e inmediatamente tomar acciones sobre lo que hace esa persona, como por ejemplo bloquear las aplicaciones en donde me está generando un mayor consumo de tráfico. Así que este tipo de características en donde si el despliegue cuenta desde los Cloud Gateways, switches y puntos de acceso de Unify, voy a tener una información bastante clara y precisa de qué está sucediendo con esos dispositivos de red. Así que aquí puedo ver cuál es el dispositivo que mayor ancho de banda está utilizando, qué dispositivos se ven afectados por ese uso, flujo de ancho de banda en tiempo real y poder tomar acciones de manera inmediata con el tráfico de ese tipo de dispositivo. Entonces, cuando mencionaba al principio de que en los Cloud Gateways de Unify tenemos ya entonces sensibilidad frente a aplicaciones, esto quiere decir de que podemos reconocer de manera instantánea cuáles son las aplicaciones que se están utilizando, que como si bien sabemos, utilizan entonces el puerto 443. Esto permite encriptar la conexión y digamos que para algunos dispositivos o firewalls no pueden saber a ciencia cierta qué tráfico es el que se está generando. Unify sí permite conocerlo y me genera las estadísticas para conocer qué está sucediendo y tomar acciones sobre ese tráfico en particular. Así que entre más completa sea el despliegue de Unify, más beneficios vamos a contar. Tenemos la función de Port Manager, con el cual podremos entonces tener gráficas y estadísticas de qué está sucediendo con cada uno de los puertos de ese switch. Así que esa información también la puedo obtener a través del Port Manager. El Port Manager lo vamos a encontrar en este botón de Ports. Así que aquí puedo elegir, por ejemplo, un switch. Y si me voy a Insights, entonces puedo tener la información de qué es lo que está sucediendo con ese puerto o seleccionar varios puertos. Y así voy a tener entonces información como tema de paquetes, uso, características de PoE, bits por segundo, bytes, flujo de carga o descarga de cada uno de esos puertos, como también estoy viendo qué dispositivo es el que se encuentra conectado en ese puerto. Así que en este portafolio de switches habíamos mencionado que tenemos los switches Enterprise Campus. Es una nueva línea que está desarrollada también para esos escenarios bastante exigentes que buscan características de procesamiento de alto tráfico, funciones de alta disponibilidad y también pues funciones que se requieren para este tipo de escenarios como las funciones de stacking o NCLAC. Así que en estos switches ya tenemos este tipo de función, por lo cual podremos fusionar esos switches y consolidar esa administración de esos switches como si fueran uno solo. Así que recuerden, en los nuevos modelos Enterprise Campus ya contamos con esas características. En cuanto a funciones de PoE, tenemos entonces el PoE Triple Plus, así que soportando capacidades de hasta unos 90 watts o superior. Y algo muy interesante entonces es las características de alta disponibilidad, las fuentes hot swap, como también los disipadores de calor hot swap. Así que tanto para los modelos de agregación como en los modelos de 24 o 48 puertos con funciones de PoE, vamos a tener entonces estas características. Dentro de las actualizaciones de software vamos a tener entonces el ACL, que nos permite tener ese control de acceso a nivel de capa 3, así que son características que también ya se encuentran en el software y que podemos acceder a ellas. Así que en portafolio de switches vamos a tener entonces los modelos de
de agregación, modelos estándar, modelos Enterprise, modelos Pro Max que cuentan con las funciones Etherlighting, también los Campus tienen la función Etherlighting. Profesional, hasta aquí estamos hablando de modelos con funciones de capa 3. Por otro lado, las versiones estándar son versiones más reducidas que cuentan con características capa 2 y que en algunas versiones no todos los puertos son PoE o no soportan la capacidad de PoE para energizar todos los puertos. Así que en estas versiones estándar es muy importante de que revisen las características de PoE. Vamos a tener versiones de escritorio, de mesa, compactas y también un modelo que busca una excelente relación costo-beneficio son los USW Ultra. Los USW Ultra son las versiones capa 2 para despliegues bastante compactos en donde lo que se busca es dar prioridad a lo que es eficiencia y precio. Así que en estos modelos vamos a contar con funciones de puertos PoE, presupuestos ya sea de 60 watts según el modelo, modelos que vienen sin fuente o modelos con fuente de 210 watts. Así que esto nos permite tener una versión ultra económica con funciones de puertos PoE Plus. Esto quiere decir de que cada puerto tiene capacidad de hasta 30 watts, pero pues el presupuesto total va a depender del tipo de fuente. Así que vamos a tener versiones de 210 watts. Esto quiere decir que la fuente tiene toda esa capacidad. Versiones con 60 watts o versiones que no incluyen la fuente y ustedes la quieren por separado. Recuerden que todo este portafolio que estamos presentando lo pueden adquirir con Fortinet, así que si ustedes están viendo modelos que les gustan, de que ya están pensando en nuevos despliegues, a través de Fortinet los pueden adquirir. Funciones de radios AAA están soportadas en los Cloud Gateways, así que cuando ustedes tienen Cloud Gateways de Unify pueden realizar este tipo de configuraciones de autenticación directamente sobre ellos, como también si su preferencia es conectarlo a un servidor Radius externo, también no va a generar ningún tipo de complicación, pueden hacer ese tipo de implementación. Unify Identity utiliza también este tipo de mecanismos de autenticación vía Radius, así que recuerden, es una manera bastante sencilla y simplificada de permitir darle acceso a las funciones o servicios de la empresa con esta simple aplicación. Enrutamiento basado en políticas, vamos a ver dónde se encuentra esta función en los Cloud Gateways. Así que cuando nos dirigimos a Settings, vamos a encontrar aquí en Routing, aquí la opción de enrutamiento basado en políticas, en donde le vamos a decir, por ejemplo, cuál es la red y por cuál de las WAN vamos a definir ese tráfico. Y aquí podemos definir entonces cuál sería el tráfico al cual vamos a elegir, digamos que no solamente basado en la fuente, sino también en el destino. Y si cumple esas condiciones, se puede ir por la WAN 1 o por la WAN 2. Así que enrutamiento basado en políticas están disponibles funciones SD-WAN, que ya hicimos la muestra del SideMagic. Al inicio de la presentación, funciones de VPN, en las cuales tenemos, digamos que una muy interesante, que es el Teleport. El Teleport es una VPN que no requiere IP pública. Esto quiere decir de que no necesito pedirle al proveedor ese tipo de direccionamiento en donde para poder hacer una VPN, entonces va a limitarme de que si el proveedor me puede entregar una IP pública fija o no. Así que este tipo de VPN es bastante simplificada. Generalmente me gusta hacer esta muestra porque es muy fácil de hacerlo. Así que me voy, por ejemplo, para este tipo de demo. Aquí tenemos la función en VPN Teleport. Lo tengo activado y lo único que le digo es genéreme un enlace de invitación. Copio el enlace. Vamos a revisar la conexión WAN para que ustedes se den cuenta de que no tengo una IP pública. Esto es una IP local. No tengo con este proveedor IP pública. No tengo configuración de enrutamiento de puertos ni nada de eso. Así que simplemente con tener este enlace, voy a compartirlo por aquí por el chat. Vamos a ver si esto me lo permite. El primero que utilice
ese enlace, y para que ese enlace le funcione es necesario que tenga Wi-Fi Man, la aplicación de smartphone, o instalada también en su dispositivo de escritorio. Lo tenemos para smartphone, portátiles o tablets. Así que si lo tienen en el smartphone ya la aplicación instalada, lo único que debe hacer es abrir el enlace. Eso ya le permitirá conectarse a la VPN y ya tendrá un acceso seguro a lo que es esta red local, estas redes locales que tengo actualmente configuradas en este dispositivo. Entonces, como se darán cuenta, la configuración es bastante sencilla, simplemente copiar el enlace, compartir. Si usted tiene la versión de escritorio, lo único que debe hacer es pegar el enlace en la opción teleport que le va a pedir la aplicación, y con eso ya tendría entonces el acceso a la VPN de este dispositivo. Así que cada vez que necesitemos proporcionar acceso a un usuario, simplemente lo que hago es generar más enlaces, se lo enviamos a la persona que va a utilizar la VPN, y con eso ya esta persona tendría la posibilidad de utilizar entonces o conectarse de manera instantánea y segura a este tipo de conexión de VPN. La VPN Teleport internamente es una VPN tipo WireGuard que hoy en día se conoce muy bien. Es una VPN bastante segura que utiliza certificados, y lo mejor de todo es que es una VPN eficiente. Cuando hablo de eficiente, lo que quiere decir es que no es una VPN que cuando estamos conectadas a ella degrada mucho la velocidad de Internet, como lo que sucede, por ejemplo, con las VPNs tipo OpenVPN o las VPNs L2TP IPsec, en donde nos ofrecen seguridad, pero el precio que pagamos por utilizar esta VPN es muy alto porque la velocidad se ve grandemente afectada. Las VPNs tipo WireGuard, que es la que utiliza el Teleport, es una VPN que ofrece un nivel de seguridad bastante alto y nos permite tener un flujo eficiente de ese canal de Internet. Así que, como ustedes pueden darse cuenta aquí, alguien que está participando en el webinar ya aceptó ese enlace, ya se conectó, y como se darán cuenta, aquí no estoy utilizando IP pública, no tuve que hacer una configuración compleja de cuál es el puerto, IP pública en la WAN, qué permisos voy a... No tuvimos que hacer nada de eso, simplemente genero un enlace, lo copio, lo comparto al usuario, y eso es todo. Una VPN bastante segura y rápida a través de Unify. Por otro lado, bueno, y es importante aclarar, este tipo de VPN es una VPN tipo cliente-servidor o usuario remoto. Así que es para que ustedes conecten terminales como smartphone, portátiles o tablets directamente a la VPN. Pero tenemos también lo que son las VPNs tipo servidor, en donde tenemos también WireGuard, OpenVPN o L2TP. Así que esto va a requerir una configuración más manual, pero de todas ellas, recuerden, WireGuard es muy eficiente y también fácil de configurar. Así que aquí podemos configurarla, pero para eso vamos a requerir tener un direccionamiento público fijo vinculado a nuestro gateway para poder de que pueda funcionar correctamente. Aquí ya tenemos otro segundo usuario que se conectó. Como se dieron cuenta, no tuve que decirle a estas personas, ingrese aquí, configure entonces usuario, configure contraseña, nada de eso. La configuración es bastante sencilla y muy instantánea. Configuraciones de cliente VPN. Entonces también puedo utilizar mi gateway como un cliente VPN, y también VPNs sitio a sitio, donde puedo utilizar OpenVPN o IPsec. Muchos me preguntan aquí qué pasa con el site-to-site WireGuard. Resulta que el site-to-site WireGuard aquí prácticamente es el SiteMagic, así que lo único que tengo que hacer es ingresar al Site Manager, SD-WAN, y aquí, por ejemplo, ya tengo mi conexión configurada y creada, que como se dieron cuenta, fue con unos cuantos clics. Voy a volverlo a hacer. Voy a crear un grupo, le pongo el nombre, qué dispositivos voy a utilizar. Esto me es por lo menos uno de los sitios. Con que uno de los sitios cuente con IP pública ya me permite crear ese grupo site to site, así que puedo hacerlo entre dos dispositivos para que ustedes vean el site to site. Selecciono las redes que se van a comunicar entre sí, conectar, y eso es todo.
Así que como se dieron cuenta, configuraciones VPN aquí en Unify es bastante sencillo, bastante simplificado y podemos entonces, ya sea con VPN, server o cliente, pues también realizar conexiones con dispositivos de fabricantes terceros. Frente al sistema de detección y prevención de intrusiones, vamos a tener entonces características muy robustas y que generalmente este tipo de características en la mayoría de soluciones requieren licencias. En Unify vamos a tener dos formas de trabajar. La forma por defecto, en donde no necesitamos pagar nada adicional para tener entonces un sistema de prevención y detección de intrusiones, y una opción opcional de paga en donde lo que va a hacer es proporcionarle una base de datos de una compañía externa que nos va a proporcionar esa base de datos. eh, y una vez que obtengamos esa base de datos, entonces vamos a tener una base de datos mucho más grande y robusta y que se puede actualizar en tiempo real. Así que vamos a tener ese tipo de protección de cualquiera de las dos opciones que deseemos obtener. Así que vamos a ver la opción estándar, que es la que viene directamente con el equipo. Vamos a tener entonces un promedio de 30,000 firmas y promedio de nuevas firmas o actualizaciones de firmas al día, alrededor de 5, pero la opción opcional, esto no es obligatorio, ni si la persona deja de pagarlo, quiere decir de que se le va a bloquear el equipo y no lo puede utilizar. Aquí no se maneja nada de eso. Así que esa opción es opcional y vamos a encontrarlas desde los modelos de Cloud Gateway hackeables como en los modelos compactos que funcionan con DPI. Vamos a encontrar entonces ya en la versión 9 la opción de que ustedes puedan acceder a ese tipo de opción de suscripción. Para los modelos de Cloud Gateways como el EFG, que es un modelo principalmente diseñado para escenarios de seguridad, vamos a tener entonces ya protección de tipo sandbox, protección frente a ataques de día cero. Muy importante, recuerden, esta es una característica puntualmente para los modelos como el EFG. Inspección profunda de paquetes que nos permite conocer el tráfico de los usuarios con bastante certeza. Bloqueo de aplicaciones o reglas de control de tráfico, reglas de control de velocidad, bloqueo por país, bloqueo de publicidad, protección de las consultas DNS, logs y la inspección AI. Entonces, antes de ingresar a esta inspección AI, me gustaría mostrar ese tipo de configuraciones para que no nos vayamos a perder. Así que vamos a dirigirnos, por ejemplo, aquí en la parte de seguridad. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, digamos que una política, y digamos que una de las actualizaciones que tiene Unify 9 es esto que se está denominando Zone Matrix. ¿Qué quiere decir? De que es una manera más gráfica y visual de definir cómo vamos a crear las políticas de firewall, en donde aquí tenemos el origen, la columna de origen y la columna de destino. Entonces, para que nos hagamos una idea simple de cómo se configuran las políticas en esta nueva función, es que si hablamos de que si un usuario va a tratar de acceder a algún contenido a Internet y lo deseamos bloquear, entonces lo que vamos a hacer es buscar quién es el origen, es un dispositivo de la red interna, y el destino, que el tráfico está en un servidor de Internet, es entonces un servicio externo. Así que la configuración la voy a hacer en esta zona. Entonces aquí tengo algunas reglas. Vamos a crear una desde cero. Voy a decir, voy a crear una política. Y vamos a decir, por ejemplo, que vamos a bloquear Instagram. Bueno, digamos más bien Spotify. Entonces, aquí le vamos a decir, digamos que aquí ya nos configuró la zona, que el origen es interno, pero aquí lo que voy a hacer es especificar, por ejemplo, si es para un dispositivo, si es para una red, o si es una IP o es una dirección MAC. Voy a seleccionar que es para toda la red, así que tengo únicamente la red default. Allí la selecciono.
Aquí, entonces, la acción, ¿cuál será? Bloquear, permitir o rechazar. Por otro lado, aquí tenemos entonces el destino. El destino de este servicio es un servidor externo, el servidor de Instagram o los servidores de Instagram, así que le voy a decir de que esto es una aplicación. Debo de tener muy claro para que esto funcione si el destino es una aplicación, si es una IP o es un dominio. Generalmente las confusiones son más entre APs y dominios. Instagram funciona más como app, así que voy a seleccionar app. Y aquí voy a especificar entonces si es una app específica o si es una categoría de aplicaciones. Dentro de las categorías vamos a tener entonces lo que son, por ejemplo, utilidades de negocios, email, transferencia de archivos, mensajería instantánea. Bueno, aquí vemos todas las características, pero en este caso vamos a seleccionar la app, así que voy a colocar Instagram. Aquí lo selecciono, como puedo seleccionar varias aplicaciones al tiempo. Le doy guardar, aquí ya tengo Instagram. ¿Sobre qué versión de IP voy a hacer el bloqueo? ¿Sobre IPv4 o IPv6? Aquí puedo seleccionar ambos. Aquí sí deseo que cada vez que se haga un match, digamos que me quede un registro en el log. Puedo configurar lo que llaman el control parental o control por horas. Así que aquí puedo decir cuándo. Entonces lo dejo, digamos que siempre, y puedo colocarle una descripción a la regla. Aquí agrego entonces la política. Bueno, y algo que iba a hacer aquí era que iba a bloquear como tal era Spotify. Entonces aquí hago la actualización, aplico los cambios y entonces aquí vemos de que ya está la regla. Aquí tenemos también la opción de cambiar el orden de las reglas porque esto funciona de manera jerárquica, así que es muy importante definir los órdenes. Y con eso ya tenemos entonces la regla. Como se darán cuenta, tengo dos tipos de bloqueos, el de YouTube y el de Spotify. ¿Cómo hago para saber entonces cuando esta regla está surgiendo efecto y quiénes son los usuarios que están entonces tratando de irrumpir las reglas? Me voy a dirigir a Insights, me voy a Flows o flujos y por acá lo único que hago es refrescar y por acá me empieza a mostrar entonces qué detalle, por ejemplo, se presentó en este caso. O esta acción fue un bloqueo que se ejecutó del firewall y la regla que lo ejecutó fue bloquear YouTube. ¿Cuál fue el servidor al cual apuntó en ese momento y cuál fue el dispositivo que hizo entonces esa actividad? Así que vamos a hacer, digamos que otro tipo de actividad para que ustedes puedan ver aquí cuando digamos que algo hace match con la regla. Así que vamos a generar tráfico. Entonces allí empezamos a tratar de generar tráfico. Le voy a refrescar y cuando refresco aquí me muestra de que ya ejecutó entonces el bloqueo de ese servicio. ¿A qué hora lo ejecutó? Esto es hora de Colombia. ¿Qué dispositivo lo hizo y con cuál dirección IP? Así que vamos a tener ese tipo de funciones. Otra configuración que me suelen preguntar mucho es el bloqueo de pornografía, por ejemplo. Y esa configuración me gusta aclarar de que está por otro lado porque si ustedes se dieron cuenta en las categorías no se encontraba. Así que esa configuración se hace directamente dentro de la red. Nos vamos a los ajustes avanzados de manera manual y por aquí tenemos entonces filtrado de contenidos donde vamos a tener un filtrado para trabajo o de tipo familiar. Aquí me dice que bloquea material explícito como pornografía, dominios maliciosos, buscadores, YouTube. Y por acá tenemos entonces pornografía, dominios. Entonces, simplemente para lo que es bloqueo de pornografía o contenido de adulto, lo que hacemos es seleccionar uno de estos en nuestra preferencia y tenemos que aplicarlo a cada una de las redes que tengamos configurados en el gateway. Bueno, en cuanto a funciones de protección y de seguridad, estas son las opciones que tenemos para crear.
Así que por aquí tenemos también temas, por ejemplo, como la protección, donde activamos la suscripción en caso de que ustedes lo deseen. Por aquí tenemos también la opción de bloquear, por decirlo así, una regla simple para bloquear lo que es aplicaciones. Bloqueo de publicidad, simplemente lo activamos. Bloqueo regional, aquí lo que vamos a hacer es decir qué países vamos a bloquear en caso de que haya un flujo de tráfico, ya sea entrante o saliente o en ambos sentidos. Así que aquí simplemente seleccionamos. Seleccionamos los países. Esto es muy útil si tenemos entonces ataques recurrentes desde direcciones IPs que provienen en este país y los tenemos identificados. Le vamos a decir simplemente al equipo automáticamente rechace ese tipo de tráfico entrante, o en caso de que alguien internamente trate de consultarlos o que haya algo que desconocemos en nuestra red local y esté tratando de enviar información de manera externa, así que podemos configurar también en ambas direcciones. Aquí podemos encriptar nuestras consultas DNS, podemos crear honeypots internos para saber si hay dispositivos, digamos que si tenemos gusanos tratando de propagarse en nuestra red local y están entonces atacando, tratando de infectar dispositivos de red, vamos a crear una IP que va a servir de, por decirlo así, como de cebo para que cuando ese tipo de tráfico eh, trate de hacer esa acción con esa IP, pues el gateway nos pueda notificar. Por aquí activamos las detecciones o la detección o prevención de intrusiones. Así que aquí elegimos si la idea es simplemente notificar o notificar y bloquear. Así que los que vienen trabajando estas funciones se darán cuenta que en la versión 9 ha cambiado bastante. Y aquí entonces nos permite detectar de cada uno de los filtros qué filtros deseamos activar. Así que relacionados con botnets, entonces amenazas de inteligencia, virus, malware, spyware. Aquí podemos elegir cada uno de los filtros. Así que aquí aplicamos todas esas políticas de red. Por otro lado, entonces ya para finalizar y no extendernos mucho, vamos a tener entonces lo que es la inspección NES-AI. Esta inspección es una inspección exclusiva del EFG, el Enterprise Fortress Gateway. ¿En qué consiste? Que la idea es que para ese tráfico que hoy en día es un poco invisible para el que monitorea la red, que es el tráfico encriptado de extremo a extremo, por ejemplo, esas conexiones 443, que tengamos la capacidad de desencriptarlas y reencriptarlas por temas de seguridad, pero que el que administra la red tenga la posibilidad de visualizarlo y controlarlo. Así que este tipo de modelo como el EFG nos permite tener esa capacidad en donde podemos ver hasta los tipos de consultas que realizan en Internet, como palabras clave que hayan en una página, un contenido, extensiones, digamos que si tenemos usuarios que descargan archivos tipo zip, tipo RAR, extensiones de música como MP3, podamos entonces directamente en el EFG decirle ese tipo de tráfico no puede circular a través de la red, y una vez que detecte de que alguien tiene esta actividad, entonces o nos notifique o notifique y bloquee. Así que pasemos de hablar a la acción y vamos a ver, por ejemplo, aquí el EFG. Como se darán cuenta, este que tenemos aquí es el EFG. Y para ese tipo de configuración, entonces tenemos que estar aquí en la opción donde vamos a crear unos certificados. Y algo muy importante a mencionar aquí, este tipo de función es necesario que se aplique a dispositivos de la empresa. ¿Qué quiere decir? De que dispositivos visitantes no podemos tener este tipo de función porque hay que hacer una configuración manual en el dispositivo y consiste en descargar un certificado de seguridad que él aquí genera. Ese certificado hay que instalarlo en el dispositivo que se va a supervisar. Esto quiere decir de que idealmente deberían de ser dispositivos de la empresa, y una vez que lo tengamos entonces instalado y se conecte a las redes que administra el EFG, vamos a tener entonces la capacidad de monitorear todo ese tipo de actividad. Entonces, aquí en este momento tengo reglas como por ejemplo en donde si alguien hace una búsqueda, aquí por ejemplo
le estoy indicando de que si alguien busca, hace alguna búsqueda o algún contenido, tiene la palabra troyano, pues se genere un bloqueo. Así que alguien no puede hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, escribiendo la palabra troyano, o si trata de ingresar a una página donde ese tipo de palabra está dentro del contenido, lo va a bloquear. Tenemos opción, por ejemplo, en donde le puedo definir la categoría de archivos, en donde defino las extensiones de archivos de video, por ejemplo. Entonces son unas reglas que he creado, por ejemplo, archivos de extensiones para audio. Aquí, entonces, creé una categoría también de contenido de adultos y también consultas relacionadas con música. Así que si alguien escribe, por ejemplo, consultas relacionadas con estas palabras clave que he introducido, aquí le estoy indicando entonces de que me genere ese registro y lo bloquee. Así que esto cómo funciona. Una vez que ya lo tengo configurado y el dispositivo tiene el certificado instalado, me voy a dirigir aquí a Insights, me voy aquí a los flujos, hago aquí entonces en las consultas Next Generation y aquí me da la posibilidad de ver, por ejemplo, que esta persona entró a Google y escribió esto. Esto es muy útil porque yo puedo bloquear la persona, le puedo bloquear la actividad, no cuando ya ingresa a la página, sino desde que trata de hacer una consulta con algo que no debería de hacer. Así que consultas tipo Google, tipo ChatGPT, tipo YouTube, si entra a YouTube y digita una búsqueda, tengo la capacidad de reconocer qué es lo que está digitando y esto me permite conocer de todos los usuarios de la empresa qué es lo que están haciendo, tratar de conocer si hay algún tipo de actividad de riesgo y empezar a actualizar esas películas que me van a permitir controlar lo que está sucediendo en la empresa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este icono en donde aquí alguien en el buscador colocó troyano, entonces me muestra de que detectó esa actividad y que adicionalmente generó entonces el bloqueo, que fue la regla que he creado. Entonces aquí voy a hacer una búsqueda nueva para que ustedes puedan ver. Digamos que voy a refrescar aquí. Entonces la última actividad fue a esta hora y fue una búsqueda en Yahoo. Digitamos la palabra playlist. Ahora voy a colocar, por ejemplo, de que entraron a Google, pero la palabra que buscaron fue, por ejemplo, música. Entonces, la persona no recibió ningún resultado de búsqueda, lo que le aparece es una imagen de bloqueo. Y si yo hago el refresh aquí me muestra de que esa persona trató de hacer la actividad a través de qué buscador y cuál fue la palabra. Y a qué horas se ejecutó. También consultas tipo ChatGPT, por ejemplo, de que alguien esté buscando, digamos, que cómo hacer algo. Entonces puedo también conocer ese tipo de actividad y esto me va a permitir conocer pues ese tipo de cosas que hacen los empleados dentro de la empresa. Así que bueno, allí generé la consulta. Vamos a refrescar. Bueno, en este momento ChatGPT está caído. Bueno, pero aquí podemos ver de que aquí cuando se hizo la consulta nos generó entonces ese tipo de bloqueo. Así que tocaría esperar que regrese para poder conocer o para que se pudiera evidenciar, pero el dispositivo lo hace. Así que aquí tenemos también, por ejemplo, nos muestra ese tipo de actividad, qué tipo de riesgo nos podría generar. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, nos muestra el nivel de riesgo, información como dispositivo, qué tipo de búsqueda se realizó. Así que esto es una característica, recuerden, exclusiva del IFIG, que es la desencriptación de certificados.
lo que hace es desencriptar y volver a encriptar por temas de seguridad en el tráfico pues, que va a circular en Internet. Y de esta forma tendríamos ese tipo de análisis que nos permite tener una idea muy tangible de lo que está sucediendo dentro de la red. Así que dentro de las búsquedas que vemos aquí tenemos de que estuvo monitoreando, por ejemplo, cuando trataron de hacer accesos a archivos tipo MP4, por ejemplo. Entonces podemos conocer a ese tipo de nivel qué es lo que está sucediendo dentro de la red. Así que este es el IFG, es un modelo que va a contar con prestaciones, como les mencioné al principio, pensadas para alta disponibilidad, fuentes redundantes, hot swap, funciones de doble proveedor de Internet, donde la idea pues sería poder tener más, pero hablando el día de hoy, 2 proveedores de Internet, funciones de BRRP, que es el modo sombra, es un modo muy automático, no es configurado, no es complicado configurar 2 en paralelo para que cuando uno falle, el segundo entre a respaldarlo y así la operación de la empresa no se vea interrumpida. Y al tener, digamos que el software de Unified Network, también vamos a tener alta disponibilidad en el software, en donde si uno de ellos falla, el segundo entra a respaldarlo y el software Unified Network pues también sigue funcionando. Características de 12 GB por segundo, la función de desencriptación de certificados, así que es un modelo para ese tipo de prestaciones. Y algo muy importante a mencionar, si ustedes adquieren el servicio de base de datos de frente a amenazas, este modelo obtiene una base de datos mucho mayor, ya que cuenta con características más robustas para ese tipo de funciones de ciberseguridad. Así que recuerden, funciones como por ejemplo también la de Sandbox estarían soportadas para este modelo. Así que bueno, sí, me he extendido un poco, pero la idea es que ustedes no solamente vieran la información de qué es lo que tiene el equipo, sino que pudieran ver esas configuraciones, dónde se encuentra, cómo realizarlas. Así que pues espero que haya sido de mucho provecho esta información y muestras de configuración de cómo podemos trabajar con estos Cloud Gateways en despliegues de Unify. Mi nombre es Miguel Paz, Pre-6 para Latam con Ubiquiti. Recuerden, con Fornet pueden adquirir este tipo de portafolio y si ustedes tienen dudas o inquietudes, este sería el momento para que las resolvamos. Muchas gracias, Miguel. Excelente exposición. Vemos que Ubiquiti cada vez pues, está innovando, está presentando todo tu nuevo portafolio acerca de los Cloud Gateway y toda la solución completa, integrada, que es muy importante para todos nuestros aliados de negocio. Le invitamos a todos a que puedan escribir en la zona de chat si tienen alguna consulta, alguna pregunta para que Miguel nos pueda resolver. A nombre de Fornet, Miguel, te agradecemos. Un excelente webinar. Creo que todos quedaron con ese conocimiento de lo que tú has compartido y creo que va a venir mucho más este año, ¿no? Sí, digamos que los que han venido haciendo seguimiento a todas las actividades que hemos estado realizando en cuanto a eventos, webinars, exposiciones, se habrán dado cuenta de que Ubiquiti es una empresa de innovación y que ha sido unos años de muchos lanzamientos y que de todos estos lanzamientos han tenido muy buena aceptación porque hemos pensado principalmente en satisfacer las necesidades de los usuarios. Así que este año no va a ser la excepción, así que esperen muchos nuevos lanzamientos apuntados a las diferentes necesidades, no solamente el mercado, digamos, high-end, que busca satisfacer necesidades muy robustas, sino también para los que tienen despliegues en donde la prioridad muchas veces es precio, pero excelente relación costo-beneficio, así que vamos a tener muchas cosas nuevas interesantes, así que estén conectados con nosotros, con Fornet, para que puedan conocer de todas ellas. Sí, así es, Miguel. Creo que su fortaleza, la fortaleza de Ubiquiti está ahí, en la diversificación de su portafolio y en la diversificación de la oferta para todos sus usuarios, ¿no? Tiene diferentes opciones, ya no habría ningún pretexto para que un usuario pueda usar Ubiquiti desde el negocio o desde el small business hasta el enterprise, así que tiene un diverso portafolio para poder elegir. Y eso es justamente de hacer notar en estos webinars. Bueno, voy a hacer una pregunta del señor Alejandro González. Este aparato es compatible con SNMP y o RESTconf
o NetConf? Bueno, entendería que la pregunta va dirigida más que todo a temas relacionados con registros, ¿no? Para conectarse con eh, servidores de registros externos o extraer, digamos, ese tipo de información. Actualmente estamos empezando a hacer ese tipo de apertura con este tipo de softwares externos, así que ya tenemos, por ejemplo, lo que es SNMP, integración con SIEM y también con NetFlow. Entonces, estas son los que por el momento estarían y recuerden, eso va a depender de las actualizaciones. Muchas veces me encuentro de personas que me dicen, no encuentro esa función y todavía se encuentran en softwares en versión 7, en versión 8 y pues prácticamente ya estamos en 9. Ayer salió la actualización a 9. Así que es muy importante de que ustedes tengan las versiones actualizadas para que puedan acceder a estos beneficios. Muy bien. El señor Mario Fit nos dice, ¿la consola es gratuita o tiene algún costo? La consola, bueno, hay dos cosas que hay que analizar aquí y una es el software Unify. Entonces, si hablamos del software Unify Network, que es toda esta parte que tenemos aquí, lo que estuve mostrando, por ejemplo, aquí el día de hoy me concentré en Network. Así que este software, como ustedes lo ven aquí, este software usted lo pueden encontrar en los repositorios de Ubiquiti gratuito para que ustedes lo descarguen. ¿Qué es lo que deben de tener en cuenta? Esto solamente va a ser, va a funcionar con dispositivos de Unify, gateways de Unify, switches de Unify, APs de Unify. Entonces, después de que ustedes tengan ese hardware, el hardware que ustedes tengan de Unify se va a integrar al software, van a poder administrarlo, monitorearlo, pero siempre es muy importante mencionar, y como lo dije desde el principio, depende de la cantidad de hardware que ustedes tengan, van a tener funciones. Por ejemplo, los gateways son los que nos van a dar la función de identificación de tráfico, bloqueo de contenidos, funciones de seguridad. Los switches nos van a dar las funciones de capa 2, algunas funciones de capa 3, el tema de la topología para que podamos conocer, digamos, en los switches que está circulando, bloqueo de puertos, activar, reiniciar funciones de PoE. Y en los puntos de acceso vamos a tener todas las características relacionadas con Wi-Fi. Entonces, cada una de las funciones que tiene el software, algunas de ellas dependen de hardware y si tenemos ese hardware, pues las vamos a poder utilizar, pero si hay hardware que no tenemos, entonces esas funciones no las vamos a ver. Así que entre más completo tengamos desde gateways, switches y access point, vamos a contar con la mayoría de funciones. Entonces, el software es gratuito, tenemos la opción, como mencioné, de descargarlo, instalarlo en un servidor y desde ahí vincular esos dispositivos de Unify a él. Pero nosotros recomendamos principalmente los Cloud Gateways, que son los que tenemos acá. Voy a regresar a la diapositiva de Cloud Gateways, en donde estos nos van a permitir entonces que el mismo gateway ya tenga el software y usted no tenga que descargarlo e instalarlo en un servidor externo, sino que ya directamente cuando usted apunta la IP del gateway, allí ya se encuentra el software listo para la administración de todo y no hay que pagar por el software nada adicional. Lo único que mencioné el día de hoy como pago adicional, recuerden, si ustedes desean acceder al servicio de base de datos frente a amenazas más amplio y que se actualiza en tiempo real. Ok, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos por estar presente. Les recordamos que nosotros podemos presentar todos los webinars a través de nuestros portales digitales. Pueden visitarnos y también nos pueden escribir acerca de este portafolio que tenemos disponibles en Fortinet para todos nuestros aliados de negocios. Pueden consultar con su ejecutivo de venta que les puedan enviar los presupuestos acerca de cada uno de los modelos que el día de hoy hemos visto. Fortinet también pues se encuentra muy comprometido con Ubiquiti. Este año 2025 vamos a trabajar juntos de la mano para poder ayudar a la innovación a toda la región. Miguel, te agradecemos por este webinar. No sin antes pues vernos en una próxima oportunidad y para que nos puedas compartir ese conocimiento y esa innovación de Ubiquiti. Listo, muchas gracias, Ronald. Gracias a todo el público que ha estado el día de hoy y que se quedaron hasta el final. Eso muestra un interés por este tipo de
de conocimientos, así que esperamos una próxima invitación y estar hablando de diferentes temas. Como se dieron cuenta, el portafolio Unify es bastante amplio, vamos a tener mucho de qué hablar y la idea es no solamente que conozcan pues el hardware, funciones, sino que los puedan ver cómo se ponen en marcha para que ustedes puedan aprender más sobre todos estos temas. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos. Recuerde que nos vemos para la próxima en un nuevo webinar en Fortnite Networking. Que tengan buen día. Muchas gracias, hasta luego.